Bienvenidas a Mujeres Sanadoras. Soy Agos, mentora experta en Ayurveda y espiritualidad. Y en este podcast quiero acompañarte a crecer en el camino de la sanación y como líder de tu negocio holístico. Si sos de las emprendedoras que quiere llevar herramientas holísticas a sus pacientes y alumnos, que como yo no se conforman porque saben que tienen más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a comenzar mi negocio holístico, sanarme, superar miedos y transformarlos en herramientas de crecimiento y abundancia, estoy lista para acompañarte a hacer lo mismo, si querés, para que mejoremos nuestra relación con el bienestar, el dinero, el miedo al éxito y conectemos con la abundancia. Si tenés claro que sanarse uno mismo es necesario para sanar a otros y querés diseñar una vida 100% a tu medida, liberando tu máximo potencial y vivir trabajando haciendo lo que amás, comenzamos. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio que estamos haciendo en vivo. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros este espacio. Y hoy queremos hacerle una gran pregunta antes de empezar. ¿Es la intuición solo una corazonada o un conocimiento profundo más allá del razonamiento? En este episodio hoy vamos a hablar de este tema que si sos terapeuta, si sos profesional de la salud, profesor de yoga o simplemente querés acompañar a otros en sus procesos de sanación holísticos, seguramente sentiste hablar y es algo que nos moviliza, que nos llena y que tenemos que trabajar, que es la intuición. Y muchas veces lo que nos sucede es que cuando aparece la intuición empezamos a pensar si es confiable, si no lo es, si es solo una corazonada, si realmente esto es sabiduría, si es algo más elevado que me está llegando a mí. ¿Qué lugar ocupa la intuición dentro de este proceso en el sistema, ¿no?, que estamos utilizando para acompañar a otros? Y sobre todo vamos a hablar también de qué lugar ocupa desde la Ayurveda. Entonces este episodio es para quienes les dé sentido, ¿sí?, y ver que hay algo más. Hay dentro de la práctica algo más que se incluye, que no es únicamente el conocimiento teórico o la ciencia y la percepción, sino también poder unir la mente lógica y la mente intuitiva. Y hoy vamos a hablar mucho de esto y vamos a recuperar la confianza en la intuición, verlo cómo se utiliza como herramienta clínica, como herramienta de diagnóstico y herramienta personal. Entonces vamos a definir qué es la intuición. Pensad un segundo, ¿qué es la intuición? Desde la mirada de la Ayurveda, bajo el concepto de la palabra prativa, en la Ayurveda, cómo cultivar esta herramienta, es importante que veamos qué significa, qué quiere decir prativa, qué significa intuición. Porque una cosa no excluye. El pensamiento científico y la intuición no quiere decir que se dejen uno afuera del otro entre sí. Queremos invitarte a integrar qué quiere decir combinar el lado intuitivo con el lado riguroso científico. La definición de prativa o intuición va a depender desde dónde lo mires. Yo me puse a buscar autores específicos que trabajen desde el ámbito puro de la meditación, desde la ciencia dura, como autores como Einstein o definiciones propias de la Ayurveda milenaria. Entonces, una de las que más me gustó es la intuición es la inteligencia más elevada que tenemos. Esto lo dan un maestro como Sri Rai Shankar. Otras definiciones que nos da la Ayurveda en uno de los textos del Charaka Samhita nos dice que aquel cuya inteligencia es fuerte, sus sentidos están claros y su mente no se ve perturbada, se vuelve dotado de prativa. Entonces fíjense, acá ya hablamos de una inteligencia, ¿no? Es una herramienta de cuando se nombra inteligencia en Ayurveda, no solamente quiere decir, tengo muy buenas ideas y resuelvo problemas muy bien, ¿no? Inteligencia quiere decir una capacidad de nuestra conciencia de observar, analizar y dar conclusiones. Eso es inteligencia. Y fíjense, la definición milenaria nos dice cuya inteligencia es fuerte, es decir, que puede atravesar dificultades, ¿no? Que sus sentidos están claros, ¿no? La visión, el olfato, el gusto, ¿no? Todos los sentidos todos los canales de estos sentidos están claros. Y su mente no está perturbada, quiere decir que es una mente clara, limpia, pura, sin agitación, sin nerviosismo, sin ansiedad, sin culpa, ¿no? Sin enojo. Ahí es cuando tu mente se vuelve verdaderamente intuitiva, operativa. Entonces la Ayurveda es el conocimiento que describe
Esta es una de las definiciones propias de qué es Ayurveda, pero dice que la Ayurveda es el conocimiento que descubre lo útil y lo inútil, lo placentero y lo doloroso, lo que es bueno o malo para la vida, junto con la medida de la vida en sí misma. Ahí está metido de la definición propia de lo que es Ayurveda, la herramienta de la intuición, este conocimiento profundo. ¿Por qué? Porque la Ayurveda ha sido obtenido, según la tradición, de espacios de meditación profunda, de espacios de mucha intuición. Todo el conocimiento que hoy sirve y se aplica ha sido obtenido en principio a través de la intuición. Entonces, quizás ejemplos reales, ¿no? Quizás alguna vez te pasó con alguna persona en el consultorio, en tu clase, en tu curso, en tu terapia, o incluso en una sala de urgencia, que viene alguien y quizás ni siquiera le preguntaste el nombre, que ya te llega a una conclusión. Vemos un síntoma simple o un diagnóstico común, y es fácil muchas veces ir a las herramientas obvias, ¿no? Me duele, un analgésico, ¿no? Tengo fiebre, quizás un antibiótico o así. Pero aparece una dificultad a veces, ¿no? Como puede ser que la persona tiene este síntoma que requiere esta medicación, pero puede que tenga una dificultad, ¿no? Puede ser que tenga alergia, que tenga falta de acceso porque no tiene dinero, no tiene recursos, no hay una farmacia que venda lo que vos querés darle por la indicación. O lo que pasa muchas veces en Ayurveda, o pasaba por lo menos hace un tiempo, ¿no? Quiero dar una planta y la persona no la puede conseguir. Entonces todas estas dificultades pueden aparecer. Entonces ahí muchas veces el entusiasmo nos permite ver un poquito más allá de lo evidente, ¿eh? Nos conecta con el verdadero problema. Este es un caso donde muchas veces la indicación, el tratamiento es muy obvia y tiene que ser esa, pero no se puede lograr, y la intuición entra ahí a jugar un rol muy importante. ¿Okay? ¿Qué puedo ver más allá de lo que tengo enfrente para poder dar una solución? Me pasó, por ejemplo, en un consultorio con una paciente que venía de consultar medicina alopática, medicina china, medicina ayurveda. A mí me había consultado, habíamos hecho muchas cosas y no había no podíamos dar en el clavo justo de lo que necesitaba. Y un día en consultorio se me ocurre, como parte del examen, recostarla, pedirle que se acueste, y empiezo como en actitud diagnóstica, digamos, me siento, la persona acostada, empiezo a palpar el abdomen suavemente, y en ese proceso que inició como algo que debería ser diagnóstico, internamente me sucedió, no, esto es lo que necesita. Entonces empecé a palpar el abdomen de una manera más que diagnóstica, más terapéutica, masajeando todo lo que era el centro del abdomen y todo lo que es el marco colónico que le decimos los médicos. Y este gesto tan simple le permitió a la persona calmarse un montón, relajar un montón la ansiedad, bajar mucho el nerviosismo, disminuir la inflamación intestinal y empezar a evacuar más normalmente a los días siguientes. La persona me comunicó esto después. Pero en el momento fue más, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya sé los diagnósticos, ya sé las herramientas que podríamos utilizar, pero en ese momento algo interno me dijo, lo que necesita es... La palabra me viene caricia, ¿no? Como esto es lo que pasa a veces con la intuición, es difícil de sacarlo, bajarlo en palabras apropiadas. Por supuesto no debemos estar acariciando ni a un alumno, ni a un paciente, ni nada, sí, pero el gesto de cuidado, ¿no? De cuidar, verdaderamente te quiero cuidar a la persona, fue lo que más necesitó, porque le permitió ir a conectarse consigo misma, y así bajar primero la ansiedad, bajar el nerviosismo, y por lo tanto después poder centrar más su prana, su energía vital en su proceso digestivo. Entonces nuestro cerebro, ¿vieron? Tenemos dos partes, ¿no? Una parte de izquierda y una parte de derecha. Nuestro hemisferio izquierdo del cerebro es el que se dedica a todo lo que es lógico, secuencial, racional, de estudio, procesa toda la información, esto que te digo. Está rojo, está colorado, está caliente, tiene fiebre, ¿no? Y el hemisferio derecho va más en la parte creativa. Ok, sí, tiene eso, pero no tiene para conseguir ibuprofeno, podemos usar hinojo, podemos usar esto, cosas así. Empieza como a hacer la parte creativa, la percepción global, intuición, el arte, ¿no? Aunque ambos hemisferios verdaderamente están trabajando juntos, hay estudios que muestran como hay incluso la mejor salud cuando ambos hemisferios trabajan mejor a través de las conexiones que se dan entre el cuerpo calloso, que es la unión entre los dos hemisferios. Determina cómo percibimos la realidad, como nuestra tendencia. Muchos tienden a ser más lógicos, otros tienden a ser más intuitivos. En Ayurveda, una mente equilibrada integra estos dos hemisferios, integra profundamente los dos hemisferios. La claridad científica de la observación directa de lo que se puede medir con la percepción intuitiva. ¿Y qué sensación te dejó? Esta persona vino, me trajo todo esto, todos los estudios están sanos, sí, pero ¿qué te transmitió? ¿Qué percepción te dejó? Esa es la otra parte importante. ¿Va a poder hacer lo que queremos hacer como tratamiento?
Y en esto acá pusimos una frase de Einstein que está muy buena, que nos dice: la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Claro, 2 más 2 es 4. Okay, 2 más 2 es 4. Vamos a usar esa lógica constantemente como un sirviente. Pero después de decir 2 más 2 es 4 pero en qué unidad o cómo ser, en qué lugar y bajo qué condiciones y todo eso empieza a ser por ahí el paso siguiente profundo, que es lo de el regalo sagrado de la intuición. Entonces, la mente intuitiva es un regalo sagrado, la mente racional es un fiel sirviente. Este nos dice: hemos creado una sociedad en la que se honra al sirviente y se olvida el regalo. Y siguiendo con definiciones, en el Ayurveda existe la palabra prativa. Quizás la escuchaste, quizás no, pero hoy quiero incluirla, porque se refiere a la forma de conocimiento que surge sin esfuerzo intelectual. Está más allá de la lógica y del razonamiento. Es una percepción clara, directa, que no necesita deducción. Es el conocimiento intuitivo. Esto que nos contaba recién José, que estás delante de la otra persona y aparece en la mente de forma clara qué tenés que hacer. Es como que si se afinaran los sentidos, se afinara el corazón. Esto que hablamos siempre de ir, ¿no? de la cabeza al corazón, es este recorrido que sucede de forma espontánea. Cuando vos te conectás con vos, cuando estás presente, eso sucede, prativa. Y el médico, el profesional de Ayurveda, tiene que estar entrenado para poder hacerlo. Tiene que poder percibir lo que está sucediendo, lo que no se dice. Y esto es la magia de un proceso que tiene la Ayurveda, porque muchas veces las respuestas, en realidad mejor dicho las preguntas, yo creo que como profesionales tenemos que hacer mejores preguntas en vez de dar tantas respuestas, ¿no? Entonces esta parte del conocimiento intuitivo también surge en este momento, hacer mejores preguntas para poder elevar nuestros diagnósticos, las recomendaciones, los tratamientos, para entender más profundo lo que está sucediendo. Justo hoy antes de iniciar, ¿no? Este episodio con José hablábamos de la cantidad de veces que nos ha pasado en nuestra práctica profesional, que estás delante del paciente o del alumno y te empieza a contar lo que le está sucediendo, y las preguntas que te surgen para hacerle no tienen que ver una relación directa con el síntoma o el malestar que le está sucediendo. Por ejemplo, en mi caso particular me ha pasado varias veces que me cuentan cómo están y lo que están sucediendo actualmente, y me surge preguntarle, por ejemplo, por su infancia, por la relación con sus padres, por la relación que cultivaron con la comida a lo largo de los años o en distintas etapas de la vida, dependiendo de la percepción, dependiendo de qué le esté sucediendo, porque muchas veces las relaciones que tenemos con las distintas cosas nos habla del desbalance, y eso no es algo que se pueda generar desde un diagnóstico o palpable o que esté a la vista. Surge de la intuición, de la conexión, de la escucha activa con la persona que tenemos ahí enfrente, donde podés percibir que hay algo más, ya sea dentro de lo que te cuenta o de la recomendación o tratamiento que hay que brindarles. También me ha pasado mucho con conexión con el cuerpo. He tenido muchas mujeres y he tratado muchas mujeres en etapa de la menopausia, y lo primero que me dicen es: no me reconozco, no reconozco mi cuerpo, no reconozco lo que me sucede. Y dentro de esa intuición empezamos a trabajar desde el lado intuitivo de que ellas empiecen a generar también esa conexión, porque la intuición, además de ser algo que percibimos, que podemos ver, es conexión, y también tenemos que trabajarlo internamente. Entonces, una pregunta que me parece clave, que hoy te quiero hacer para que me cuentes, es: ¿cómo aplicar la intuición sin perder el rigor científico? Creo que es una de las grandes preguntas que como profesionales nos hacemos, porque muchas veces descartamos, mejor dicho, este lado intuitivo porque pensamos que no tiene rigor científico, porque no podemos justificarlo en nuestra mente, ¿no? Entonces, esta pregunta me parece la clave. ¿Y cómo podemos integrar esta percepción con una observación objetiva sin caer en extremos, ¿no? Irme totalmente a lo intuitivo, a lo que siento, a lo que me está vibrando el momento, o enteramente a lo que puedo analizar. ¿Cómo podemos integrarlos para que sea una combinación de ambas? Por
por supuesto que debe pasar el filtro de lo observable, ¿no? De lo objetivo. Pero una consulta médica no pierde rigor porque demos espacio a abrir a lo intuitivo. Podemos realizar toda nuestra entrevista, incluso hay, si te fijas, hay lo que se llama medicina basada en evidencia, de qué preguntas hacer, ¿no? Como qué pregunta es mejor para cada cosa. Entonces se puede seguir toda una lista de preguntas y hacer todas las preguntas, pasar el examen físico, examinar todo paso a paso, cumplir todos los checks de lo que se requiere, palpar, auscultar, hacer estudios, ver los resultados, pasarlos por filtros. Hoy tenemos inteligencia artificial, pasarlo por todo eso. Podemos pasar a herramientas más sutiles propias de la Ayurveda, como es el diagnóstico mediante observación de los ojos, de la lengua, leer el pulso, y observar con la mente en calma, ¿no? Una vez que pasó toda esa parte de observación puramente objetiva, si podemos a la vez estar teniendo la percepción sutil, permitirnos sentir qué nos está diciendo en silencio, sacar nuestros problemas del día, sacar nuestras incomodidades del momento, sacar lo que está sucediendo alrededor nuestro y simplemente conectar con qué le está pasando a la persona y qué es lo que me cuenta su energía o mi percepción de lo que tiene esta persona. Entonces, con esta herramienta que tiene en cuenta una observación objetiva, según las cualidades del pulso, etcétera, podemos analizar el diagnóstico, realizar el diagnóstico de constitución y de desbalance rápidamente y con mucha más precisión. Porque si los perfiles que nos dice la Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha y sus combinaciones son comunes, podemos percibir cualidades propias del individuo. Sí, es Vata, pero tiene una mente de esta manera. Y la persona no me habló mucho tiempo, me habló 20 minutos. Tiene constitución Kapha y un desbalance Pitta, pero su mente es así y sus tendencias son estas. Y podemos obtener verdaderos puntos muy precisos, pronósticos, cómo está su capacidad metabólica. No me ha dicho síntomas y sin embargo yo al observar, al percibir, al saber, puedo decir, ok, estás constipado, estás con dolor, estás con mal descanso, estás con problemas con la familia. Y ahí es donde arrancamos con preguntas que sirvan de herramienta terapéutica. ¿Cómo es tu relación con la comida? ¿Cómo te llevas con la comida? ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Cómo es tu descanso? ¿Cómo haces cuando te vas a dormir? Y empezamos a ver que la persona tome conciencia consigo mismo, con sus hábitos, con su alimentación, para que empiece a sanar. Entonces tu herramienta terapéutica arranca al momento del proceso diagnóstico. Y esto es clave, perdón, ¿no? Pero como preguntarte de tu experiencia, también es clave unir la intuición y la ciencia cuando utilizas herramientas como el diagnóstico del pulso, ¿o no? Totalmente, porque uno en el pulso hace toda la técnica descrita por los libros. Presiono, voy al primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, observo en cada dedo qué sucede, observo cómo está el acné, observo cómo está todo esto y luego un momento de silencio. ¿De qué se percibe? Incomodidades. Zonas que resuenan como una verdad interna, ¿no? Hay un problema acá, capaz no sale una palabra diagnóstica, hay un problema acá, entonces ya podemos ir a buscar, sabemos dónde ir a buscar más allá de los síntomas que nos digan. O incluso muchas veces la gente no te dice lo que está sintiendo porque tiene incomodidad, le da vergüenza, no le presta atención. Me ha pasado con pacientes que, ¿y cómo te va? ¿Cómo es tu digestión? Bien, no sé, no lo observan. ¿Y cómo vas de cuerpo? Bien, no sé, no lo miro. ¿Y cómo es tu descanso? Bien, no sé, qué sé yo. Hay personas que no lo observan. Entonces vos, mediante este obstáculo que no te puede traer la información, debemos ir a buscarlo de alguna manera. Y podemos incluso saber cómo están sus emociones. He visto de la mano de mis mentores hacer pronósticos de vida, decirte que su acné está de tal y cual manera y por lo tanto no tiene una buena perspectiva, o tiene muy buena perspectiva, y ver así, tenés diagnósticos de hipotiroidismo y lo tenés hace 5 años. A ese nivel de precisión se puede llegar sin siquiera haber preguntado. Esto es lo que quiero que entiendan, hasta dónde se puede llegar con la sutileza de la intuición. Pero requiere mucha conexión interna, requiere que el profesional esté con silencio, esté en conexión consigo mismo. Mayor conexión consigo mismo, mayor capacidad de percepción. Es como que se amplía la antena, ¿no? De la antena de radio que puede percibir otras frecuencias, ¿no? Mientras más conectados estamos, más grande la antena, mayor capacidad de percepción. Y como digo, ¿no? Pasás todas las herramientas como la anamnesis médica, cuando hay grises en la observación directa, estamos entre una u otra doya en cuestión, no sabemos bien quién es, la intuición te lo termina de definir muchas veces. Estoy con Vata, Pitta, y ¿cuál arranco primero? Y observo, silencio, y esa verdad interna resuena y arranco por ese camino. Este ejemplo ya le dije, así que no tengo el apunte para no perderme, porque con la intuición no se puede ir fácil. Una pregunta que me parece crucial también, que me gustaría que charlemos, es que si
si la intuición nace o se desarrolla. ¿Vos qué piensas? Entonces, para mí es algo con lo cual todos vinimos a este mundo, porque como nos contó José, a nivel científico trabajamos con los dos hemisferios, pero cada uno va en distintos aspectos de su vida, de su realidad, de su infancia y de cómo crece, se empieza a apoyar más en uno o en el otro, o le da más conexión según cómo lo percibe o cómo se desarrolla. Entonces quizás en algún aspecto de tu infancia fuiste más para un lado, ¿no? Para un hemisferio o para el otro, pero la intuición es algo con lo cual todos nacemos y también se puede desarrollar. Y es algo que se cultiva diariamente. Es una herramienta que tenemos que trabajar todos los días para perfeccionarla, para afinarla, para que muchas veces lo que empieza a suceder es que aparece el filtro del intelecto, ¿no? Como que y empieza a juzgarlo, o te empieza a decir quizás no es verdad, o aparecen mismo nuestros propios miedos, las cosas que nosotros traemos en la sesión cuando estamos en contacto con la otra persona. Entonces es algo que, la intuición es algo que tenemos que decidir, conectar y trabajar para que se pueda desarrollar. Y eso es mucho de lo que hacemos en nuestro programa Baidea, poder afilar la intuición con herramientas personales, de cuidado personal, de conexión interior, para que al momento de interactuar, de estar en conexión con las personas, con nuestros pacientes, con nuestros alumnos, tengamos la herramienta no solo de conexión espiritual, de conexión de intuición, sino también poder unirla con el rigor científico, con el tratamiento, con el diagnóstico. Trabajamos la autoobservación, el desarrollo personal y la conexión profunda a través de herramientas de yoga, de respiración, de meditación. Hay muchas herramientas que te ayudan a trabajar en profundidad de esto. Y obviamente lo vamos uniendo con todo el conocimiento científico, porque los dos aspectos son necesarios. Además de esto, para poder conectar realmente con la intuición, tenemos que trabajar nuestros hábitos, nuestra alimentación. Un profesional que está delante de otra persona que quiere guiar a sanar tiene que tener la capacidad y el foco y el centrarse en que sus cualidades sádvicas son las que deben predominar. Y estas cualidades sádvicas no son únicamente en su presencia, son en su alimentación, son en su cuidado personal, son en su estilo de vida. Es en cómo elige formar su estilo de vida, sus compromisos, cómo se lidera diariamente en su cuerpo, en su mente y en su espíritu, porque nosotros somos personas que vibran en determinada energía y solo vamos a poder entregar aquello con lo que vibramos, aquello que está dentro de nosotros. Y la persona que está enfrente nuestro es lo que nosotros atraemos en función de eso que está delante nuestro. Entonces, si nosotros estamos confundiendo continuamente la intuición con miedos, limitaciones, creencias limitantes que tenemos, va a ser muy difícil llevarlo adelante y vamos a traer ese tipo de personas que también nos van a llevar a cometer estos errores. Pero cuando nosotros cultivamos el sattva, el equilibrio, el estudio del intelecto, pero del intelecto refinado, el intelecto elevado, es lo que hace que el lado intuitivo se desarrolle y que podamos llevarlo adelante. Por eso es muy necesario descansar, comer bien, obviamente, evitar los sobreestímulos, pero sobre todo tener presencia, silencio y conexión. Porque nuestra práctica profesional es una unión de todo esto, de nuestros hábitos, de nuestras creencias, de nuestra vibración energética. Y como profesionales tenemos que trabajar en ella para guiar y tener el mejor servicio, porque si no, no vas a poder brillar. Y prativa no va a poder suceder. Entonces hay que cultivarlo todos los días. Si te digo que la intuición te sirve como herramienta para hacer mejor diagnóstico y dar mejor tratamiento, quizás en este momento lo único que te pide tu camino es volver a escucharte. No tenés que elegir entre ser uno u otro, entre ser riguroso o intuitivo. No tenés que renunciar a la ciencia para confiar en tu percepción sutil. Ya sos un canal. Ya tenés esa sabiduría. Ya naciste con ella. Solo hay que nutrirla como cualquiera otra de nuestras cualidades, ¿no? Intelecto, memoria. Así que simplemente hace el espacio para que suceda. Muchas gracias por participar en el episodio de hoy. Esperamos que nos dejen sus comentarios, que nos cuenten cómo se desarrolla la intuición para ustedes, cómo la viven, cómo conectan y cómo se lideran ustedes mismos para que pueda suceder prativa en sus vidas y en sus servicios y
y cómo se conectan con el silencio y con el sattva personal. Así que gracias por estar hoy acá. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas Adiós. gracias. Chao.